En esta ocasión nos adentramos en un caso que ha perturbado el sueño de muchos, un misterio que ha fascinado y aterrorizado a partes iguales, el caso del asesino del Zodíaco. Prepárate, porque hoy vamos a sumergirnos en las turbias aguas de uno de los enigmas más escalofriantes de la historia criminal de Estados Unidos. Lo fascinante de este caso es que a pesar de décadas de investigación, la verdadera identidad del asesino del Zodíaco sigue siendo un misterio, un rompecabezas, que ha cautivado tanto a las fuerzas del orden como a los detectives aficionados durante generaciones. Tenemos ante nosotros extractos del artículo de la Wikipedia española sobre el asesino del Zodíaco, una fuente que nos servirá de guía para comprender la magnitud de este caso sin resolver. Exacto. Vale, empecemos por el principio. ¿Quiénes fueron las víctimas confirmadas de este asesino? ¿A quiénes arrebató la vida? Entre 1968 y 1969, el Zodíaco sembró el terror en California, dejando tras de sí un rastro de 7 víctimas confirmadas. 7 víctimas. Lo inquietante es la aparente aleatoriedad de sus ataques. Parejas jóvenes en lugares apartados, un taxista solitario en el corazón de San Francisco. Es como si buscara crear una atmósfera de miedo, Sí. donde nadie se sintiera a salvo, donde cualquiera pudiera ser la próxima víctima. Exacto, esa imprevisibilidad es uno de los elementos más perturbadores del caso. Tomemos como ejemplo el primer ataque. 20 de diciembre de 1968, una tranquila carretera cerca de Venecia. Las víctimas fueron David Arthur Faraday, de tan solo 17 años, y Betty Lou Jensen, de 16. 2 adolescentes en su primera cita, asesinados a sangre fría. Un comienzo escalofriante para el reinado de terror del Zodíaco. Tristemente, solo fue el principio. El 4 de julio de 1969, el Zodíaco volvió a atacar, esta vez en el campo de golf de Blue Rock Springs, en Vallejo. Michael Renomagó, de 19 años, y Darlene Elizabeth Ferrin, de 22, se encontraban en su coche cuando el Zodíaco se acercó y abrió fuego. Darlene no sobrevivió. Pero Michael, a pesar de resultar gravemente herido, logró proporcionar una descripción del atacante. Uno de los pocos testimonios directos que tenemos del Zodíaco. Así es. Y tras este ataque, el Zodíaco comenzó a comunicarse directamente con la prensa, con una audacia que asombra. Cartas a los periódicos, tractándose de los asesinatos, exigiendo la publicación de sus crípticos mensajes. Incluso amenazó con cometer más asesinatos si no se cumplían sus demandas. Y no eran amenazas vacías. El 27 de septiembre de 1969, Brian Calvin Hartnell, de 20 años, y Cecilia Ann Shepard, de 22, disfrutaban de un picnic en el lago Berryessa, cuando un hombre con un extraño disfraz con capucha se acercó a ellos. El hombre se hizo pasar por un preso fugado, pero en realidad era el Zodíaco. Ató a la pareja y los apuñaló repetidamente. Cecilia murió a causa de las heridas. Pero Brian sobrevivió. Sí, y su testimonio, junto con la descripción de Michael Magoo, proporcionaron detalles cruciales para los retratos robot del Zodíaco. Y entonces, el 11 de octubre de 1969, el Zodíaco se cobró su última víctima confirmada. Ollie Stein, un taxista de 29 años. Le dispararon en la cabeza, en el barrio de Presidio Heights, en San Francisco. En esta ocasión hubo testigos, 3 adolescentes que desde el otro lado de la calle vieron al asesino limpiando el taxi antes de alejarse, tranquilamente. Sus descripciones llevaron a un retrato robot mucho más detallado del Zodíaco, probablemente el más conocido hoy en día. Y para añadir aún más horror a la escena, el Zodíaco envió trozos de la camisa ensangrentada de Paul Stein al San Francisco Chronicle, junto con otra carta amenazante. Era como si estuviera jugando, con la policía, con toda la ciudad en realidad, y estaba ganando. Sin duda. Policía. Hablemos de esas cartas. ¿Qué tipo de mensajes enviaba el Zodíaco? ¿Qué intentaba decir? Recordemos ese cifrado de 408 caracteres que incluyó en las primeras cartas, que envió a los periódicos, exigió su publicación, amenazando con una ola de asesinatos si no lo hacían. ¿Y qué decía ese mensaje? Reveló su identidad. Una pareja de Salinas, California, logró descifrarlo tras una semana de trabajo. Por desgracia, no reveló su nombre, pero sí nos ofreció una escalofriante visión de su retorcida mente. ¿Qué decía exactamente? Decía cosas como, y cito textualmente, me gusta matar gente porque es muy divertido. Es más divertido que matar animales salvajes en el bosque, porque el hombre es el animal más peligroso de todos. Matar algo es la experiencia más emocionante. Es incluso mejor que acostarse con una chica. Lo mejor de todo es que cuando muera renaceré en el paraíso y todos los que he matado se convertirán en mis esclavos. Escalofriante. Entonces creía que estaba reuniendo esclavos para el más allá. Eso es lo que afirmaba. Ya. Y recordemos que este fue solo el primero de los cifrados que envió. Hubo más, algunos de los cuales siguen sin resolverse hasta el día de hoy. El uso de cifrados añade una capa más de complejidad al caso. Y de terror, si me preguntas a mí. ¿Quién era este tipo? ¿Qué pretendía? Esa es la pregunta del millón, ¿verdad? Sí. Y es una pregunta a la que tal vez nunca tengamos una respuesta definitiva. Pero hubo sospechosos, ¿verdad? La policía tuvo que tener alguna pista. Por supuesto. Y a lo largo de los años se investigaron a miles
miles de posibles sospechosos, pero un nombre en particular aparecía una y otra vez. Arthur Lee Allen. Arthur Lee Allen. Ay. El principal sospechoso. Cuéntame más sobre él. Allen era un antiguo maestro de escuela que había sido despedido de su trabajo por acusaciones de abuso de menores. Sin duda encajaba en el perfil de un individuo perturbado. Y la policía tenía algunas pruebas circunstanciales contra él, ¿no? Así es. Por ejemplo, Allen tenía un reloj de la marca Zodiac, la misma marca de la que el asesino tomó su nombre. Bueno, eso es un poco inquietante. ¿Qué más? También vivía en Vallejo en el momento de los primeros asesinatos y se sabía que frecuentaba la zona donde se produjeron algunos de los ataques. Y no había algo sobre su letra que se parecía a la del Zodíaco. Sí, aunque el análisis de la escritura no es precisamente infalible, algunos expertos encontraron similitudes entre la escritura de Allen y las cartas del Zodiaco. Parece que le estaban pisando los talones. Eso parecía, pero había problemas. Las huellas dactilares de Allen no coincidían con las encontradas en ninguna de las escenas del crimen. Y su letra, aunque similar, tampoco era una coincidencia concluyente. Y la policía registró su casa. ¿Qué encontró? Encontraron armas, material para fabricar bombas e incluso un cuchillo ensangrentado, pero nada que lo vinculara definitivamente con ninguno de los asesinatos del Zodíaco. Qué frustrante. Todas esas pruebas, pero no suficientes para acusarlo. ¿Qué pasó después? Bueno, las pruebas de ADN estuvieron disponibles a finales de la década de 1990 y los investigadores esperaban que finalmente resolvieran el misterio. Compararon muestras de ADN de las cartas del Zodíaco con el ADN de Allen. No hubo coincidencia. No es su coincidencia. Entonces, si no fue Allen, ¿quién fue? Y esa, amigo mío, es la pregunta que nos sigue atormentando. Y es una pregunta que exploraremos más a fondo en la segunda parte de nuestra inmersión en el caso del asesino del Zodíaco. El misterio se profundiza, ¿verdad? Arthur Lee Allen, el principal sospechoso, queda descartado por las pruebas de ADN. Es un recordatorio de que a veces la respuesta más obvia no es la correcta. Si no fue Allen, ¿a quién más investigó la policía? Seguro que debían tener a otras personas en el punto de mira. Por supuesto. El caso del Zodíaco ha traído a lo largo de los años un buen número de teorías y sospechosos, alternativos, algunas más creíbles que otras, claro. Hablemos de algunos de los nombres más destacados que se han propuesto. Un nombre que surge con frecuencia es el de Richard Gaikowski. Era un periodista que trabajaba para un periódico contracultural en San Francisco en la época de los asesinatos. ¿Y qué llevó a la gente a sospechar de él? Bueno, algunos señalaron su parecido físico con el retrato robot de la policía. Otros consideraron sospechosos su estilo de escritura y su interés por los códigos. ¿Apareció alguna prueba sólida que lo vinculara a los crímenes? Por desgracia, no. Nunca hubo ninguna prueba concluyente. Y otros posibles sospechosos. Existe una teoría que apunta a que el Zodíaco fue en realidad responsable de un asesinato que tuvo lugar años antes de los conocidos asesinatos del Zodíaco, mucho más al sur, en Riverside, California. Cuéntame más sobre eso. La víctima fue una joven llamada Cheri Jo Beats. Fue brutalmente asesinada en 1966 en el campus del Riverside City College. ¿Y qué conecta este caso con el Zodíaco? Varias cosas. En primer lugar, la brutalidad del ataque fue similar a la de algunos de los asesinatos confirmados del Zodíaco. En segundo lugar, una carta escrita a mano, posiblemente por el Zodíaco, fue enviada a la policía tras la muerte de Bereso. Y por último, un escalofriante poema, grabado en un pupitre del instituto, presenta sorprendentes similitudes con el estilo de escritura conocido del Zodíaco. Eso sí que es inquietante. ¿Investigó alguna vez la policía esta conexión? Hubo cierto interés inicial, pero el Departamento de Policía de Riverside siempre ha sostenido que el caso Bates no está relacionado con el Zodíaco. Vale, otro callejón sin salida. Eso parece. Pero la conexión de Riverside sigue intrigando a muchas personas que siguen el caso del Zodíaco. Dejando a un lado la identidad del asesino, ¿ha habido algún avance significativo en la investigación en los últimos años? Bueno, hubo un breve destello de esperanza en 2007 cuando el Departamento de Policía de San Francisco decidió reabrir el caso. Sirvió de algo. Reexaminaron las pruebas antiguas, entrevistaron a nuevos testigos e incluso enviaron algunas de las muestras de ADN de las cartas del Zodíaco para realizar pruebas más avanzadas. Pero por desgracia no surgieron nuevas pistas. Esto, técnicamente el caso sigue abierto, ¿verdad? Así es. El caso del Zodíaco sigue considerándose una investigación activa en varias jurisdicciones, como Vallejo, el condado de Napa y el condado de Solano. Entonces, aunque hayan pasado más de 50 años, sigue existiendo la posibilidad de que se atrape al Zodíaco. Es una posibilidad remota, pero no es imposible. Los avances en la tecnología del ADN, como el uso de bases de datos genealógicas, han ayudado a resolver muchos casos sin resolver en los últimos años. Así que tal vez, solo tal vez, esa misma tecnología podría desentrañar por fin el misterio del asesino del Zodíaco. Quizás,
Pero incluso si nunca se revela la verdadera identidad del Zodiaco, su caso seguirá fascinándonos y horrorizándonos. Es un crudo recordatorio de la oscuridad que puede acechar en lugares aparentemente normales y del poder perdurable de los misterios sin resolver. Todavía quedan muchas preguntas sin respuesta. Por ejemplo, ¿qué pasa con esos cifrados sin resolver? ¿Contienen la clave para desenmascarar por fin al Zodiaco? Podrían. Y hay equipos de criptógrafos en todo el mundo que siguen intentando descifrarlos. ¿Quién sabe qué secretos pueden contener esos cifrados? Es increíble pensar que después de tanto tiempo todavía hay gente ahí fuera que sigue intentando resolver este caso. Totalmente. El caso del Zodiaco se ha convertido en un fenómeno cultural. Ha inspirado libros, películas, documentales e innumerables horas de debate en Internet. Es un misterio que sigue cautivando nuestra imaginación colectiva. Y parece que cada pocos años aparece una nueva teoría, un nuevo sospechoso, una nueva prueba que reaviva la esperanza de que por fin obtengamos algunas respuestas. Es cierto. Y esa esperanza persistente, creo, habla de nuestra profunda necesidad de comprender el mundo que nos rodea, incluso sus rincones más oscuros. Queremos creer que incluso los misterios más desconcertantes pueden resolverse, que el orden puede restablecerse, que la justicia puede prevalecer. Y aunque el asesino del Zodíaco aterrorizó California hace décadas, su historia sigue resonando hoy en día. Nos hace cuestionar nuestro sentido de la seguridad, la aleatoriedad de la violencia y la posibilidad de que algunos crímenes, por horribles que sean, puedan quedar para siempre sin resolver. Es una idea que da que pensar, ¿verdad? Pero también habla del poder del espíritu humano. A pesar de la oscuridad, seguimos buscando respuestas, buscando justicia y encontrando sentido ante lo desconocido. Es esa incesante búsqueda de la verdad la que nos hace volver a casos como este, incluso después de tantos años. Exacto. Puede que nunca sepamos con certeza quién fue el asesino del Zodiaco, pero la búsqueda en sí misma es un testimonio de nuestra esperanza perdurable en un mundo donde tales misterios son finalmente sacados a la luz. Es una idea escalofriante. Pensar que alguien pudo cometer actos tan terribles y simplemente desaparecer, sin dejar rastro. Como un fantasma que se desvanece en la niebla, dejando tras de sí un reguero de horror y preguntas sin respuesta. Un espectro que aún hoy parece susurrar. Desde las sombras, ¿verdad? A pesar de que los asesinatos cesaron, el misterio persiste, los cifrados sin resolver, las preguntas sin respuesta, la posibilidad de que siga ahí fuera. Todo ello mantiene viva la leyenda del Zodiaco. Y cada cierto tiempo, como despertando de un letargo, alguien presenta una nueva teoría, o un nuevo sospechoso, avivando las brasas. El misterio. En los últimos años hemos visto algunos ejemplos, bastante llamativos. Recuerdo el caso de Gary Francis Post, fallecido en 2018. Un grupo de investigadores independientes afirmó haber descubierto pruebas que lo vinculaban con los crímenes del Zodiaco. ¿Qué hay de cierto en esas afirmaciones? Su investigación acaparó la atención mediática, pero al final las agencias policiales, incluido el FBI, desestimaron las pruebas. Concluyeron que no había suficientes evidencias creíbles para conectar a Poste con el Zodiaco. Otra pista falsa, entonces. Y en cuanto a otros avances recientes, ¿alguna novedad en el frente de la investigación? Se han producido algunos intentos interesantes de utilizar la tecnología del ADN para resolver el caso. Por ejemplo, en 2018 el Departamento de Policía de Vallejo anunció que iba a intentar extraer ADN del reverso de los sellos, de algunas de las cartas del Zodiaco. Qué ingenioso. No se me habría ocurrido nunca. Funcionó. Por desgracia, no. No han hecho públicos los resultados de esa iniciativa, así que parece que no condujo a ningún avance significativo. Es como si el Zodiaco fuera un maestro, en el arte del engaño, borrando sus huellas con una precisión casi sobrenatural. ¿Cometió alguna vez algún error? ¿Hubo alguna ocasión en la que estuvo a punto de ser atrapado? Hubo un incidente, en particular, que destaca entre los demás. Recordemos el ataque en el lago Berryessa, donde Brian Hartnell y Cecilia Shepard fueron apuñalados. El ataque en el que Brian sobrevivió. Exacto. Después del ataque, el Zodiaco hizo una llamada telefónica desde una cabina cercana para informar de su crimen. El teléfono fue encontrado colgado y la policía pudo obtener huellas dactilares. Al fin tenían sus huellas. Así. Caso cerrado, ¿no? Lamentablemente no. Esas huellas dactilares, a pesar de haber sido cotejadas con millones de registros, nunca coincidieron con nadie, en ninguna base de datos. Como si fuera un fantasma. Incapaz de dejar rastro alguno. Entonces, ¿qué significa todo esto? Después de tantos años, ¿a qué conclusiones podemos llegar? Creo que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que el caso del Zodiaco es uno de los misterios criminales más desconcertantes de nuestro tiempo. Un enigma que tal vez nunca llegue a resolverse del todo. Pero la búsqueda de respuestas continúa. Así es. Y eso es un testimonio del poder perdurable de este caso. Habla de nuestra fascinación por lo desconocido, de nuestra necesidad de comprender los rincones más oscuros del comportamiento humano y de nuestra inquebrantable esperanza de que la justicia, por muy demorada que esté, prevalecerá.
al final. Muy bien dicho. Y quién sabe, tal vez algún día alguien que esté escuchando este mismo Deep Dive sea quien finalmente descifre el código, descubra una nueva pista o establezca esa conexión crucial que lleve al asesino del Zodíaco ante la justicia. Sin duda, es posible. Y sería un final increíble para esta historia tan inquietante. En efecto,